Materiales compuestos. A continuación vamos a ver algunos de los materiales compuestos más importantes de la industria, como el concreto, la madera o el asfalto. El concreto es un material cerámico compuesto constituido por material granular grueso, el agregado, incrustado en una matriz dura de pasta de cemento, el aglutinante, que suele estar hecho de cemento, portland y agua. En la figura pueden visualizar una sección transversal de concreto endurecido que consta de una pasta de cemento y agua que recubre completamente cada partícula de agregado como material granular grueso, que llena, los espacios entre las partículas para formar el material cerámico compuesto. Concreto. Las materias primas básicas del cemento Portland son cal, sílice, alúmina, óxido de hierro. Estos componentes se combinan en proporciones adecuadas para producir diversos tipos de cemento Portland. Las materias primas seleccionadas se trituran, muelen y agregan en proporciones que varían su composición deseada, después de la cual se mezcla. La mezcla se introduce en un horno rotatorio donde se calientan a temperaturas de hasta 1400 a 1600 grados. En este proceso la mezcla se convierte químicamente en cemento aglutinante, que después se enfría y pulveriza. Se suele agregar una pequeña cantidad de yeso para controlar el tiempo de fragua del concreto. Básicamente la fragua consiste en la mezcla de materiales como el cemento Portland, sus componentes y agua. Ese proceso de hidratación es lo que produce el concreto como material compuesto cerámico. Hay distintos tipos de cementos que tienen distintas características y composiciones en porcentaje del peso. Tenemos cementos de uso general, tipo 1, tenemos tipo 2, tenemos tipo 3, por ejemplo, con fraguado rápido, tipo 4 y tipo 5. Las variables a controlar en todo tipo de concreto cuando se produce la fragua del mismo es el tiempo de fraguado, que es una variable muy importante. Por otro lado, es el calor, la temperatura de fragua y la resistencia a los sulfatos como variables importantes tener en cuenta. Los sulfatos, tengan en cuenta que atacan al concreto. Las composiciones químicas en esta tabla están abreviadas en porcentaje en peso. Están abreviadas. En este caso podemos ver silicato tricálcico, silicato dicálcico, aluminato tricálcico y por último tenemos aluminio ferrita tricálcica. Pueden observar en el gráfico por un lado resistencia a la compresión y por otro lado tiempo en días, donde nos describe, el tiempo de endurecimiento o de fraguado de los distintos tipos de composición, las distintas tipos de composiciones. Por ejemplo, el silicato tricálcico pueden observar en la figura que tiene una velocidad de fragua bastante rápida, adquiere en pocos días un endurecimiento. Si nosotros combinamos un silicato tricálcico con un eh, eh, silicato dicálcico y los otros tipos de componentes, podemos obtener distintos tipos de velocidades de fragua y también controlar algunas variables como la temperatura y la resistencia a los sulfatos. Pueden observar, por ejemplo, en la tabla las composiciones en peso
Para uso general, un cemento tipo 1 tiene una composición de 55% de silicato tricálcico, 20% de silicato dicálcico, 12% de aluminato tricálcico y un 9% de aluminoferrita tricálcica. El cemento de uso general, digamos, es el más utilizado en la industria. Por ejemplo, para un cemento de fraguado rápido pueden observar que las proporciones de composición en peso del silicato tricálcico son mayores, justamente para poder dar mayor velocidad de fragua. En la siguiente tabla van a observar el grado en el cual la reacción de hidratación se completa, determinando la resistencia y durabilidad del concreto. La hidratación es relativamente rápida en los primeros días después que el concreto es colocado en su lugar. Es importante que el agua sea retenida por el concreto en un periodo inicial del fraguado y que se logre evitar o reducir la evaporación. La evaporación producida por las temperaturas no es un factor deseable. Es importante que el agua esté presente para que se produzcan las reacciones químicas. Pueden observar en el gráfico que a medida que nosotros incrementamos el contenido del silicato tricálcico, el tiempo de fragua y endurecimiento se van a concretar más rápido. Proporciones de mezcla de concreto. Al diseñar las mezclas de concreto se debe tener en cuenta los siguientes factores. Por un lado, la facilidad con que podrá trabajarse el concreto, la resistencia y duración, la economía de producción. Digamos, el costo es un factor importante en la mayoría de las aplicaciones. Pueden observar en el gráfico las distintas proporciones de cemento con oclusión de aire y sin oclusión de aire. El aire es un factor importante tener en cuenta, ya que si tenemos algún porcentaje de aire va a bajar la resistencia a nuestro concreto. La forma de reducir el aire es vibrando justamente las proporciones de concreto que van a eliminar cualquier agregado de aire en la composición. Concreto armado y preforzado. En virtud de que la resistencia del concreto a la tensión es de 10 a 15 veces menor que su resistencia a la compresión, el concreto se usa principalmente en proyectos de ingeniería donde lo primordial es la compresión. Sin embargo, cuando un miembro del concreto es sometido a fuerzas de tensión, como ocurre en una viga, el concreto se suele colar con barras de refuerzos de acero. Pueden observar en la figura, es deseable que el concreto trabaje a la compresión, pero en ciertos usos hay ciertas partes del concreto donde va a ser sometida a tracción o flexión. Es deseable que el concreto tenga barras de hierro o de acero en su interior, justamente para reforzar las zonas de tensión y evitar alguna fisura o problemas en las estructuras. El concreto puede ser preforzado o postensado. En el proceso de preforzado, digamos, es un método donde se utilizan tensores forzados con
múltiples alambres que se estiran entre un anclaje externo del tensor y un casquillo ajustable para aplicar una tensión. Bueno, observan la figura lo que denominamos lecho de vaciado. Tenemos un anclaje en un extremo, en el otro lado lo que denominamos gato, donde se tensa, digamos, una barra de acero o de cable de acero, puede ser. Eh, esta barra es tensionada, luego se vierte el concreto en un molde. Este molde tiene la forma de la viga en este caso. Luego de endurecido el concreto, se suelta, digamos, el gato, y de esta manera el acero tiende a volver a su posición, digamos, original, a contraerse elásticamente, pero digamos, al estar adherido al concreto no va a lograrlo, obligando al concreto, digamos, a trabajar a la compresión. Concreto postensado sería el caso opuesto del caso anterior. En este proceso se cuela, digamos, el concreto en un molde donde previamente tenemos introducidos cables de acero, tensores de aceros. Una vez que el concreto es vertido, antes de llegar a su endurecimiento definitivo, se aplica tensión. Pueden observar en la figura, en este caso tenemos un dispositivo que abraza los cables y a través de un sistema hidráulico produce tensión en el material, en este caso en el acero, en los cables de acero. Luego de aplicarle, digamos, tensión al material, este material, digamos, el espacio entre los tensores y el portacables suele llenarse con lechada de cemento, la cual se introduce en forma de pasta por un extremo del portacable. Bajo alta presión, la lechada mejora la capacidad de la viga de concreto para soportar esfuerzos de flexión. Es decir, que después que aplicamos una tensión sobre los cables, introducimos cemento en uno de los extremos, obligando a los cables a quedar tensionados. De esta manera, antes de que termine de fraguarse el concreto, los cables van a quedar con un nivel de tensión que permitirá trabajar a la compresión al concreto armado. Asfalto y mezclas de asfalto. El asfalto es un alquitrán que consiste básicamente en un hidrocarburo con algo de oxígeno, azufre y otras impurezas, y tiene las características mecánicas de un material polimérico termoplástico. La mayoría de los asfaltos derivan del petróleo. Luego de producirse la destilación, todos los residuos de petróleo que quedan en el fondo de la torre son retirados y destinados justamente prácticamente a la pavimentación de caminos, y en algunos casos se utiliza principalmente en techados y en construcción. Madera. La madera es el material de construcción de ingeniería más usado en el mundo y supera a todos los demás materiales de ingeniería, incluidos el concreto y el acero. Es un material compuesto que se presenta en forma natural y consiste principalmente en un complejo arreglo de células de celulosa
reforzadas con una sustancia polimérica llamada lignina y otros compuestos orgánicos. Pueden observar en la figura una sección transversal de un árbol que está compuesta de la corteza que protege al árbol, una capa de corteza interna que es húmeda y blanda que transporta el alimento a las hojas de todo el árbol y permite el crecimiento. Luego tenemos una capa de cambio que está formada por un tejido que se encuentra entre la corteza y la madera que forman las células de madera y corteza. Luego tenemos duramen, que es de color claro, que forma la parte exterior del tronco del árbol. El duramen consiste en algunas células vivas cuya función es almacenar alimento y transportar savia desde las raíces del árbol. Luego tenemos la albura, que es la región interior más vieja del tronco, que ya no está viva. Y por último tenemos la médula, que es un tejido blando que se encuentra en el centro del árbol, en torno del cual éste empieza a crecer. A continuación pueden observar una figura donde se describe, digamos, los distintos ejes que tiene la madera cuando nosotros producimos piezas como materiales de construcción. Pueden observar que las tablas que se producen deben tener en cuenta la dirección de las fibras y los distintos ejes longitudinales paralelos al grano, el eje tangencial que tiene que ser paralelo al anillo de crecimiento anual y el eje radial que es perpendicular al anillo de crecimiento anual. Todos estos ejes deben tenerse en cuenta cuando se producen materiales para construcción. Pueden observar también en la siguiente figura las distintas secciones transversales de piezas que se extraen de un tronco y cómo las mismas, a medida que va deshidratándose, se flexionan en dirección justamente a los ejes longitudinales transversales y de anillo de crecimiento.